Cuando mi propia hija me apartó de ese sillón en Navidad y me dio una bofetada delante de toda la familia, jamás imaginé que esa misma noche yo tomaría la decisión más inteligente de mi vida. Lo que ella no sabía es que en pocas horas su mundo cambiaría para siempre de una forma que nunca podría haber anticipado. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Marcos Vidal Serrano, tengo 72 años y durante toda mi vida creí que había criado a una hija que me respetaba. Nuria siempre había sido mi orgullo, una mujer inteligente que había logrado construir su propia familia junto a David Castillo Mendoza, su esposo desde hace 15 años. Pensaba que los valores que le había inculcado desde pequeña habían echado raíces profundas en su corazón. Era la tarde del 24 de diciembre de 2023 y me dirigía hacia la casa de Nuria con el corazón lleno de ilusión. Llevaba conmigo los regalos que había comprado con tanto cariño. Un collar de perlas auténticas para ella, una corbata de seda italiana para David y juguetes especiales para mis 2 nietos. En mis manos también cargaba una botella de vino reserva que había guardado durante años, esperando la ocasión perfecta para compartirla en familia. El camino hacia su hogar estaba adornado con luces navideñas que brillaban como estrellas en la oscuridad del invierno madrileño. Mientras caminaba por las calles familiares de su barrio, recordaba todas las navidades anteriores que habíamos compartido juntos. Sonreía pensando en cómo Nuria solía correr hacia mí cuando era pequeña, gritando «¡Papá!», con esa alegría pura que solo los niños poseen. Al llegar a la puerta de su casa, que reconocía perfectamente después de tantas visitas, toqué el timbre con la emoción de un abuelo que está a punto de abrazar a sus seres queridos. David abrió la puerta con una sonrisa que me pareció un poco forzada, pero lo atribuí a los nervios típicos de organizar una cena navideña para toda la familia. «Hola, Marcos», me saludó mientras me invitaba a pasar. «Nuria está en la cocina terminando los últimos preparativos». Al entrar, el aroma a cordero asado y especias navideñas llenaba toda la casa, creando esa atmósfera mágica que tanto me gustaba de estas fechas. La decoración era impecable, un árbol de Navidad enorme adornado con luces doradas, guirnaldas por todas las paredes y esa sensación de hogar que siempre me hacía sentir bienvenido. Pero entonces noté algo que me extrañó. En el salón principal estaba Emilio Castillo Ruiz, el padre de David, sentado cómodamente en el sillón que siempre había sido mi lugar durante estas reuniones familiares. Era un detalle pequeño, pero después de años de tradición me resultó un poco desconcertante. Decidí no darle importancia y me acerqué al sofá secundario, pero Nuria apareció desde la cocina y me detuvo con una expresión que jamás había visto en su rostro. «Papá», me dijo con un tono que inmediatamente me puso en alerta, «ese sillón es de mi suegro, no es tuyo. Vete a sentarte a otro lado». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Durante unos segundos no pude procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi propia hija me estaba echando del lugar donde siempre me había sentado? ¿Delante de toda la familia reunida? Intenté mantener la calma y sonreír, pensando que tal vez se trataba de una broma de mal gusto o un malentendido que se podría aclarar fácilmente. «Nuria, cariño», le dije suavemente, «siempre me he sentado aquí en las reuniones familiares. ¿No podríamos encontrar una solución que funcione para todos?». Pero lo que sucedió a continuación superó todas mis peores expectativas. Mi hija, la misma que había cargado en mis brazos cuando era bebé, la que había consolado durante sus pesadillas infantiles, levantó la mano y me dio una bofetada que resonó por todo el salón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como una lágrima rodaba por mi mejilla, no tanto por el dolor físico, sino por la humillación profunda de ser tratado así por mi propia sangre, delante de personas que ahora me miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. En ese momento, mientras todos los presentes desviaban la mirada sin saber qué hacer, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Esa noche,
No pude conciliar el sueño. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo de mi habitación, mientras las horas pasaban lentamente en el reloj digital que marcaba las 3 de la madrugada. La bofetada de Nuria había dejado una marca mucho más profunda que cualquier dolor físico. Había despertado una claridad mental que no había experimentado en años. Durante décadas había sido un hombre bondadoso, quizás demasiado generoso con mis recursos y mi confianza. Había trabajado incansablemente como ingeniero civil, construyendo puentes y carreteras por toda España, ahorrando cada euro con la ilusión de dejarle un patrimonio sólido a mi única hija. Mis 400.000 euros no habían llegado por casualidad. Representaban 40 años de sacrificios, noches sin dormir y proyectos completados bajo presión. Pero mientras observaba las sombras que la luna proyectaba en las paredes de mi dormitorio, una idea revolucionaria comenzó a tomar forma en mi mente. No sería una venganza cruel ni un castigo sin sentido. Sería algo mucho más inteligente, algo que podría transformar la humillación de esta noche en una lección de vida que Nuria jamás olvidaría. Me levanté de la cama con una energía renovada y me dirigí hacia mi escritorio, donde guardaba todos los documentos importantes de mi vida financiera. Encendí la lámpara de lectura y comencé a revisar cada papel, cada inversión, cada cuenta bancaria que había acumulado a lo largo de los años. La idea que había nacido en mi mente era perfecta en su simplicidad y profundidad. Si mi hija no valoraba el respeto hacia los mayores, si había olvidado la importancia de la dignidad familiar, entonces le enseñaría estas lecciones de la manera más efectiva posible. A las 4:30 de la madrugada, tomé el teléfono y marqué el número de Ignacio Morales Sánchez, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años. Sabía que era una hora poco convencional, pero también conocía a Ignacio lo suficientemente bien como para saber que entendería la urgencia de mi llamada. «Ignacio», le dije cuando respondió con voz somnolienta, «necesito que nos reunamos hoy mismo. Tengo una propuesta que va a cambiar completamente mis disposiciones testamentarias y quiero que esté todo legalizado antes del final de esta semana». La voz de Ignacio se despejó inmediatamente cuando percibió la determinación en mi tono. Durante nuestros años de colaboración profesional, había aprendido a reconocer cuando mis decisiones eran irrevocables. «Por supuesto, Marcos. ¿Puedes adelantarme de qué se trata? ¿Hay algún problema con Nuria?» «No es un problema», le expliqué calmadamente. «Es una oportunidad. Quiero crear una fundación benéfica con todo mi patrimonio. Se llamará Fundación Dignidad de los Abuelos y se dedicará exclusivamente a ayudar a personas mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus propios hijos». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos antes de que Ignacio respondiera con genuina sorpresa en su voz. «Marcos, esa es una decisión muy significativa. ¿Estás completamente seguro? ¿Y qué pasará con la herencia de Nuria?» Mi sonrisa se amplió mientras formulaba la respuesta que había estado perfeccionando mentalmente durante las últimas horas. «Nuria tendrá la oportunidad de recuperar su herencia completa, pero deberá ganársela. La condición será simple pero poderosa. Necesitará trabajar como voluntaria de tiempo completo en la fundación durante exactamente 2 años, cuidando y acompañando a ancianos que han vivido situaciones similares a la que yo experimenté anoche». La genialidad del plan se revelaba en cada detalle que había estado considerando. No se trataba de quitarle dinero a mi hija por despecho o resentimiento. Se trataba de ofrecerle la oportunidad más valiosa de su vida, la posibilidad de redescubrir la empatía, de comprender el valor del respeto intergeneracional y de transformarse en una persona más consciente y compasiva. «Es brilliant», admitió Ignacio, después de procesar completamente mi propuesta. «Le darás a Nuria exactamente lo que necesita, perspectiva real sobre las consecuencias de sus acciones, pero también una segunda oportunidad genuina para demostrar que puede cambiar». Continuamos hablando durante más de 1 hora, definiendo cada aspecto legal y logístico de la fundación. Ignacio tomaría nota de todos los detalles: la estructura organizacional, los requisitos específicos para que Nuria pudiera recuperar su herencia
y los mecanismos de supervisión que garantizarían que su trabajo voluntario fuera auténtico y significativo. Cuando colgué el teléfono, el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de mi apartamento. Me sentía completamente renovado, como si hubiera recuperado un propósito que había estado dormido durante años. Por primera vez desde la humillante experiencia de la noche anterior, sonreí con genuina satisfacción. La ironía de la situación era perfecta. Nuria había tratado de apartarme, de hacerme sentir irrelevante e indigno de respeto. Pero sin saberlo, había despertado en mí una creatividad y una determinación que transformarían no solo nuestras vidas, sino potencialmente las vidas de cientos de personas mayores que necesitaban apoyo y comprensión. Me preparé un café fuerte y me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente en esta mañana del 25 de diciembre. Mientras planificaba los siguientes pasos de mi estrategia, no podía dejar de admirar la elegancia de la solución que había encontrado. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo de mi habitación, mientras las horas pasaban lentamente en el reloj digital que marcaba las 3 de la madrugada. La bofetada de Nuria había dejado una marca mucho más profunda que cualquier dolor físico. Había despertado una claridad mental que no había experimentado en años. Durante décadas había sido un hombre bondadoso, quizás demasiado generoso con mis recursos y mi confianza. Había trabajado incansablemente como ingeniero civil, construyendo puentes y carreteras por toda España, ahorrando cada euro con la ilusión de dejarle un patrimonio sólido a mi única hija. Mis 400.000 euros no habían llegado por casualidad. Representaban 40 años de sacrificios, noches sin dormir y proyectos completados bajo presión. Pero mientras observaba las sombras que la luna proyectaba en las paredes de mi dormitorio, una idea revolucionaria comenzó a tomar forma en mi mente. No sería una venganza cruel ni un castigo sin sentido. Sería algo mucho más inteligente, algo que podría transformar la humillación de esta noche en una lección de vida que Nuria jamás olvidaría. Me levanté de la cama con una energía renovada y me dirigí hacia mi escritorio, donde guardaba todos los documentos importantes de mi vida financiera. Encendí la lámpara de lectura y comencé a revisar cada papel, cada inversión, cada cuenta bancaria que había acumulado a lo largo de los años. La idea que había nacido en mi mente era perfecta en su simplicidad y profundidad. Si mi hija no valoraba el respeto hacia los mayores, si había olvidado la importancia de la dignidad familiar, entonces le enseñaría estas lecciones de la manera más efectiva posible. A las 4:30 de la madrugada, tomé el teléfono y marqué el número de Ignacio Morales Sánchez, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años. Sabía que era una hora poco convencional, pero también conocía a Ignacio lo suficientemente bien como para saber que entendería la urgencia de mi llamada. «Ignacio», le dije cuando respondió con voz somnolienta, «necesito que nos reunamos hoy mismo. Tengo una propuesta que va a cambiar completamente mis disposiciones testamentarias y quiero que esté todo legalizado antes del final de esta semana». La voz de Ignacio se despejó inmediatamente cuando percibió la determinación en mi tono. Durante nuestros años de colaboración profesional, había aprendido a reconocer cuando mis decisiones eran irrevocables. «Por supuesto, Marcos. ¿Puedes adelantarme de qué se trata? ¿Hay algún problema con Nuria?» «No es un problema», le expliqué calmadamente. «Es una oportunidad. Quiero crear una fundación benéfica con todo mi patrimonio. Se llamará Fundación Dignidad de los Abuelos y se dedicará exclusivamente a ayudar a personas mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus propios hijos». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos antes de que Ignacio respondiera con genuina sorpresa en su voz. «Marcos, esa es una decisión muy significativa. ¿Estás completamente seguro? ¿Y qué pasará con la herencia de Nuria?» Mi sonrisa se amplió mientras formulaba la respuesta que había estado perfeccionando mentalmente durante las últimas horas. «Nuria tendrá la oportunidad de recuperar su herencia completa, pero deberá ganársela. La condición será simple pero poderosa. Necesitará trabajar como voluntaria de tiempo completo
en la fundación durante exactamente 2 años, cuidando y acompañando a ancianos que han vivido situaciones similares a la que yo experimenté anoche. La genialidad del plan se revelaba en cada detalle que había estado considerando. No se trataba de quitarle dinero a mi hija por despecho o resentimiento. Se trataba de ofrecerle la oportunidad más valiosa de su vida, la posibilidad de redescubrir la empatía, de comprender el valor del respeto intergeneracional y de transformarse en una persona más consciente y compasiva. «Es brilliant», admitió Ignacio, después de procesar completamente mi propuesta. «Le darás a Nuria exactamente lo que necesita, perspectiva real sobre las consecuencias de sus acciones, pero también una segunda oportunidad genuina para demostrar que puede cambiar». Continuamos hablando durante más de 1 hora, definiendo cada aspecto legal y logístico de la fundación. Ignacio tomaría nota de todos los detalles: la estructura organizacional, los requisitos específicos para que Nuria pudiera recuperar su herencia y los mecanismos de supervisión que garantizarían que su trabajo voluntario fuera auténtico y significativo. Cuando colgué el teléfono, el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de mi apartamento. Me sentía completamente renovado, como si hubiera recuperado un propósito que había estado dormido durante años. Por primera vez desde la humillante experiencia de la noche anterior, sonreí con genuina satisfacción. La ironía de la situación era perfecta. Nuria había tratado de apartarme, de hacerme sentir irrelevante e indigno de respeto, pero sin saberlo, había despertado en mí una creatividad y una determinación que transformarían no solo nuestras vidas, sino potencialmente las vidas de cientos de personas mayores que necesitaban apoyo y comprensión. Me preparé un café fuerte y me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente en esta mañana del 25 de diciembre. Mientras planificaba los siguientes pasos de mi estrategia, no podía dejar de admirar la elegancia de la solución que había encontrado. El 26 de diciembre amaneció con una claridad cristalina que parecía reflejar la determinación que había cristalizado en mi interior. Después de ducharme y desayunar tranquilamente, me dirigí al despacho de Ignacio, ubicado en el corazón del distrito financiero madrileño. Las calles estaban prácticamente vacías debido a las fiestas navideñas, lo cual me convenía perfectamente para mantener la privacidad absoluta de nuestros movimientos legales. Ignacio me recibió en su oficina con una pila de documentos ya preparados sobre su escritorio de caoba. Su eficiencia profesional siempre me había impresionado, pero esa mañana superó todas mis expectativas. Había trabajado durante la madrugada para estructurar completamente los estatutos de la Fundación Dignidad de los Abuelos. «Marcos», comenzó mientras me invitaba a sentarme frente a su escritorio, «he estado revisando todos los aspectos legales de tu propuesta. Es absolutamente viable y desde el punto de vista fiscal también resulta muy beneficiosa. Tus 400.000 euros pueden generar un impacto social extraordinario». Tomé los primeros documentos entre mis manos y comencé a leer cada cláusula con atención meticulosa. La estructura que Ignacio había diseñado era impecable. La fundación tendría personería jurídica propia, un consejo directivo independiente y mecanismos transparentes para la administración de los recursos destinados al cuidado y apoyo de personas mayores abandonadas. La cláusula específica relacionada con Nuria, continuó Ignacio, señalando una sección particular del documento, establece que podrá recuperar íntegramente su herencia original tras completar satisfactoriamente 24 meses consecutivos de servicio voluntario de tiempo completo en la fundación. El trabajo debe incluir cuidado directo de beneficiarios, participación en actividades de acompañamiento emocional y colaboración en programas educativos sobre dignidad intergeneracional. La precisión de los términos me llenó de satisfacción. No había espacio para malentendidos o interpretaciones ambiguas. Nuria tendría una oportunidad completamente justa de recuperar lo que por derecho le correspondía, pero necesitaría demostrar, a través de acciones concretas, que había comprendido verdaderamente el valor del respeto y la compasión hacia las personas mayores. «¿Qué mecanismos de supervisión incluiste?», le pregunté,
mientras continuaba examinando los documentos. Evaluaciones trimestrales realizadas por el Consejo Directivo, informes mensuales de progreso, elaborados por los coordinadores de cada programa, y testimonios directos de los beneficiarios sobre la calidad del cuidado recibido. Respondió Ignacio con evidente orgullo profesional. También incluí una cláusula que permite la extensión del periodo de servicio si las evaluaciones determinan que el compromiso no está siendo completamente genuino. Me recosté en la silla de cuero mientras procesaba la magnificencia de lo que estábamos creando. Esta fundación no sería simplemente un vehículo para enseñarle una lección a mi hija. Se convertiría en una institución permanente que beneficiaría a innumerables familias enfrentando situaciones similares a la nuestra. Ignacio, quiero agregar algo más, le dije después de reflexionar durante varios minutos. La fundación debe tener capacidad para ofrecer servicios gratuitos de mediación familiar, talleres educativos para hijos adultos sobre el cuidado de padres mayores y programas de sensibilización en colegios y universidades sobre la importancia del respeto intergeneracional. Los ojos de Ignacio se iluminaron mientras tomaba notas adicionales en su libreta legal. Excelente expansión del concepto original. Esto transformará la fundación en algo mucho más ambicioso. Un centro integral para la promoción de relaciones familiares saludables y respetuosas. Pasamos las siguientes 3 horas refinando cada detalle administrativo, financiero y operativo. Definimos la composición del consejo directivo, establecimos protocolos para la selección de beneficiarios y creamos sistemas de rendición de cuentas que garantizarían la transparencia absoluta en el manejo de los fondos. También discutimos la ubicación física de la fundación. Decidimos alquilar un edificio espacioso en el barrio de Chamberí, con amplias salas para actividades grupales, oficinas administrativas, una biblioteca especializada en gerontología y espacios cómodos donde las personas mayores pudieran socializar y recibir apoyo emocional. ¿Cuándo planeas comunicarle todo esto a Nuria?, me preguntó Ignacio mientras organizaba los documentos finales para mi firma. Mañana por la mañana, respondí sin vacilación. Iré a su casa temprano antes de que David se vaya al trabajo. Quiero explicárselo personalmente, con calma y sin confrontaciones innecesarias. La estrategia de comunicación había sido cuidadosamente planificada durante mi noche de insomnio. No llegaría como un padre herido buscando venganza, sino como un hombre sabio, ofreciendo una oportunidad de crecimiento personal y redención familiar. Firmé todos los documentos necesarios con mano firme y corazón tranquilo. Cada rúbrica representaba un paso definitivo hacia la materialización de algo extraordinario. La transformación del dolor en propósito, del rechazo en oportunidad de reconexión. Cuando salí del despacho de Ignacio, el sol invernal iluminaba Madrid con esa luz dorada característica de los días fríos pero despejados. Caminé lentamente hacia mi apartamento, sintiendo una mezcla de anticipación y serenidad que no había experimentado en muchísimo tiempo. Esa noche, mientras preparaba mentalmente las palabras exactas que usaría con Nuria al día siguiente, no pude evitar sonreír ante la elegante ironía de la situación. Mi hija había intentado humillarme, apartándome de un simple sillón, pero sin saberlo, había activado una cadena de eventos que culminaría en la creación de algo verdaderamente significativo para nuestra comunidad. La Fundación Dignidad de los Abuelos nacería oficialmente en los próximos días, y con ella una nueva oportunidad para que Nuria descubriera quién realmente quería ser como persona y como hija. El 27 de diciembre desperté con una sensación extraña de paz interior que contrastaba completamente con la turbulencia emocional de días anteriores. Me vestí con especial cuidado, eligiendo mi traje gris oscuro favorito y una corbata azul marino que Nuria me había regalado varios años atrás. Quería presentarme ante ella como el padre digno y sereno que siempre había sido, no como una víctima resentida. Antes de salir hacia su domicilio, me detuve en una floristería cercana y compré un ramo de rosas blancas y amarillas, sus colores preferidos desde la infancia. El florista, un hombre mayor llamado Esteban, que conocía desde hacía años,
Me miró con curiosidad al ver mi expresión tranquila pero determinada. «Buenos días, don Marcos. Estas flores tienen un significado especial, ¿verdad?» «Simbolizan un nuevo comienzo, Esteban. A veces las situaciones más difíciles nos regalan las oportunidades más valiosas». Llegué a casa de Nuria exactamente a las 9 de la mañana, cuando sabía que David estaría terminando de desayunar antes de marcharse a su oficina de consultoría financiera. Toqué el timbre con suavidad, sosteniendo el ramo de flores con naturalidad mientras esperaba que alguien abriera la puerta. David apareció visiblemente nervioso, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo de culpabilidad por los acontecimientos de la Nochebuena. Su saludo fue cauteloso, como si temiera una confrontación explosiva de mi parte. «Hola, Marcos. No esperábamos tu visita tan temprano». «Buenos días, David. Vengo a hablar tranquilamente con Nuria. ¿Está despierta?» «Sí, está en la cocina preparando el desayuno para los niños». «Marcos, sobre lo que pasó el otro día». Levanté mi mano libre con gentileza, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar con lo que probablemente sería una disculpa incómoda. «No te preocupes, David. No vengo a buscar discusiones ni explicaciones. Simplemente necesito conversar con mi hija sobre algunos asuntos importantes». Entré al salón donde todo había comenzado 2 noches atrás. El sillón donde Emilio se había sentado ahora estaba vacío, y pude ver que habían reordenado ligeramente los muebles, como si hubieran intentado borrar las huellas de aquella escena desagradable. Me senté cómodamente en el sofá secundario, colocando las flores sobre la mesa de centro con cuidado. Nuria apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina, vestida con una bata de casa color crema y el cabello recogido en una coleta informal. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa, nerviosismo y algo que interpreté como arrepentimiento latente. «Papá», murmuró con voz vacilante, «no sabía que ibas a venir». «Buenos días, cariño. Traje estas flores para ti», le dije extendiéndole el ramo con una sonrisa genuina. «Son de la floristería de Esteban, donde siempre compraba flores para tu madre en ocasiones especiales». Nuria tomó las flores con manos ligeramente temblorosas y pude notar cómo sus ojos se humedecían al reconocer el gesto simbólico. Durante unos segundos permaneció en silencio, inhalando la fragancia de las rosas mientras parecía buscar las palabras adecuadas para romper la tensión. «Papá, sobre lo que pasó en Nochebuena». «Siéntate conmigo, Nuria», le dije con voz suave pero firme, señalando el espacio a mi lado en el sofá. «Tengo algo muy importante que compartir contigo, algo que cambiará nuestras vidas de manera permanente». David se excusó discretamente para terminar de prepararse para el trabajo, dejándonos solos en el salón. Nuria se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudencial, con las flores aún entre sus brazos como si fueran un escudo protector. «Lo que voy a contarte no es un castigo», comencé con tono completamente sereno. «Es la oportunidad más valiosa que podré ofrecerte jamás». Durante los últimos 2 días he estado trabajando con Ignacio para crear algo extraordinario, una fundación benéfica dedicada exclusivamente a ayudar personas mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus propios hijos. La expresión de Nuria cambió gradualmente de nerviosismo a confusión y luego a algo parecido al asombro. Sus cejas se alzaron mientras procesaba la información que acababa de recibir. «Se llamará Fundación Dignidad de los Abuelos», continué, «y estará financiada completamente con mis 400.000 euros de patrimonio personal. Tendrá sede propia, personal especializado y programas integrales de apoyo emocional y práctico para ancianos en situaciones vulnerables». «Papá», susurró Nuria con voz quebrada, «¿estás diciendo que vas a donar toda tu herencia?» «No exactamente», respondí con una sonrisa que contenía décadas de sabiduría paterna. «Tu herencia sigue existiendo, Nuria, pero ahora tendrás que ganártela de la manera más significativa posible, trabajando como voluntaria de tiempo completo en la fundación durante 2 años consecutivos, cuidando directamente a personas que han vivido experiencias similares a la que yo viví contigo hace 2 noches». El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Pude ver cómo Nuria procesaba lentamente las implicaciones de mi propuesta
cómo su mente trabajaba para comprender la elegancia y la justicia de lo que le estaba ofreciendo. Si completas exitosamente esos 24 meses de servicio voluntario, continué explicando, recuperarás íntegramente tu herencia original, pero más importante que el dinero, habrás recuperado algo mucho más valioso, la capacidad de comprender verdaderamente el valor del respeto, la empatía y la dignidad humana. Nuria se quedó completamente inmóvil, con las flores aún abrazadas contra su pecho, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que parecían mezclar sorpresa, admiración y algo parecido al reconocimiento de haber encontrado a un padre mucho más sabio de lo que jamás había imaginado. Durante los siguientes minutos, observé cómo Nuria luchaba internamente con las emociones que mi revelación había despertado en ella. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba las flores sobre la mesa, y pude ver que su mente trabajaba intensamente para procesar todas las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Papá», murmuró finalmente con voz casi inaudible, «esto es increíble. No puedo creer que hayas pensado en algo tan qué, cariño», le pregunté con genuina curiosidad, manteniendo mi tono paternal pero expectante. «Tan inteligente, tan generoso, tan...» Hizo una pausa buscando la palabra exacta, «tan perfecto para la situación». Me acerqué un poco más a ella en el sofá, tomando una de sus manos entre las mías con la ternura que había caracterizado nuestra relación durante sus primeros años de vida, antes de que las responsabilidades adultas y las influencias externas hubieran complicado nuestra conexión familiar. «Nuria, quiero que entiendas algo fundamental. Esto no es una venganza disfrazada ni un castigo cruel. Es literalmente la oportunidad más valiosa que podré regalarte en toda tu vida. Te estoy ofreciendo la posibilidad de redescubrir quién eres realmente como persona, como hija y como miembro de una comunidad». Sus ojos se llenaron completamente de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas mientras asintió lentamente con la cabeza. «Lo sé, papá. Lo comprendo perfectamente. Y me da vergüenza admitir que necesito esta oportunidad más de lo que inicialmente pensé». Su confesión me llenó de esperanza renovada. Era exactamente la respuesta que había estado esperando escuchar, la confirmación de que mi estrategia había logrado despertar en ella una reflexión genuina sobre sus acciones y sus valores personales. «Cuéntame qué estás pensando realmente», le dije con suavidad, creando un espacio seguro para que pudiera expresar sus sentimientos sin temor al juicio. Nuria respiró profundamente antes de responder, como si estuviera reuniendo valor para ser completamente honesta conmigo y consigo misma. «Durante estos 2 días no he podido dejar de pensar en lo que pasó en Nochebuena. He revivido ese momento una y otra vez, y cada vez me siento más avergonzada de mi comportamiento, no solo por la bofetada, sino por toda la actitud que mostré contigo». Continuó hablando mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, manteniendo contacto visual conmigo de una manera que no había hecho en muchísimo tiempo. «He estado reflexionando sobre nuestras últimas reuniones familiares, sobre cómo te he tratado en los últimos años, y me doy cuenta de que poco a poco había empezado a verte como alguien menos importante en mi vida, como si tu papel hubiera quedado obsoleto ahora que tengo mi propia familia». Sus palabras, aunque dolorosas de escuchar, me confirmaron que mi intuición había sido correcta. El problema no había surgido de la noche a la mañana, había sido un proceso gradual de distanciamiento emocional que culminó en la humillación pública de Nochebuena. «Papá, cuando me explicas lo de la fundación, siento una mezcla de admiración y terror. Admiración porque es la respuesta más sabia y elegante que podrías haber dado a mi comportamiento. Terror porque me doy cuenta de que realmente necesito aprender a valorar a las personas mayores, empezando por ti». Me incorporé ligeramente en el sofá, sintiendo cómo mi corazón se expandía con cada palabra sincera que salía de los labios de mi hija. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu propuesta?», continuó Nuria. «Que me estás dando una segunda oportunidad real, no una de esas reconciliaciones forzadas donde todo el mundo pretende que nada ha pasado.
Me estás ofreciendo la posibilidad de ganarme tu perdón y mi herencia a través del crecimiento personal genuino. Exactamente, confirmé con una sonrisa que reflejaba años de experiencia y sabiduría acumulada. No quiero que finjas que lo sientes si realmente no lo sientes. Quiero que descubras por ti misma por qué el respeto hacia los mayores es fundamental para una sociedad saludable. Nuria se levantó del sofá y comenzó a caminar lentamente por el salón, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, en una postura pensativa que me recordó a ella misma cuando era adolescente y reflexionaba sobre decisiones importantes. «Papá, tengo que ser honesta contigo sobre algo más», dijo deteniéndose frente a la ventana que daba al jardín. «Durante estos días también he estado pensando en la abuela Esperanza, en cómo la cuidaste durante sus últimos años, en la paciencia infinita que tuviste con ella cuando la demencia la cambió completamente. La mención de mi madre me conmovió profundamente. Esperanza Serrano había vivido sus últimos 5 años en mi apartamento y yo había sido su cuidador principal, bañándola, alimentándola y acompañándola durante las noches cuando la confusión la mantenía despierta. Recuerdo cómo te levantabas a las 3 de la madrugada cuando ella gritaba asustada porque no reconocía dónde estaba», continuó Nuria con voz quebrada. «Recuerdo cómo le hablabas con dulzura infinita, cómo le cantabas las canciones de su juventud para calmarla, y recuerdo cómo yo me quejaba porque esas visitas eran incómodas y deprimentes. Sus recuerdos me transportaron a esos años difíciles pero significativos, cuando había aprendido que cuidar a un padre mayor no era una carga, sino un privilegio sagrado que pocos tienen la oportunidad de experimentar. Ahora entiendo que tú ya me diste el ejemplo perfecto de cómo tratar a las personas mayores», concluyó Nuria girándose para mirarme directamente. «Y yo lo desperdicié completamente. Pero quiero recuperarlo, papá. Quiero aprender de verdad». 3 semanas después de nuestra conversación inicial, Nuria había tomado la decisión de aceptar el desafío de trabajar en la fundación. Durante esos días de reflexión, había hablado extensamente con David sobre las implicaciones de comprometerse con 2 años completos de servicio voluntario, y juntos habían reorganizado sus responsabilidades familiares para hacer posible su participación. El primer día de enero de 2024, acompañé a Nuria hasta el edificio recién acondicionado en Chamberí, donde funcionaría la Fundación Dignidad de los Abuelos. Las obras de remodelación habían transformado el espacio en un ambiente acogedor y funcional, con salas amplias decoradas en tonos cálidos, sillones cómodos y una biblioteca especializada que ya contaba con más de 500 libros sobre gerontología y relaciones familiares. «Está precioso, papá», comentó Nuria mientras observaba los espacios con evidente emoción. «Se siente como un hogar real, no como una institución fría». «Esa era exactamente la atmósfera que queríamos crear», le expliqué mientras la guiaba por las diferentes áreas. «Las personas que vendrán aquí necesitan sentir calidez y dignidad, no caridad condescendiente». Durante su primera semana, Nuria se dedicó principalmente a conocer a los coordinadores del programa y a familiarizarse con los protocolos de atención. Carmen Jiménez, una trabajadora social veterana que habíamos contratado como directora operativa, se convirtió en su mentora principal, enseñándole aspectos fundamentales sobre el cuidado respetuoso de personas mayores. «Carmen es increíble», me comentó Nuria durante una de nuestras conversaciones telefónicas nocturnas. «Me está enseñando que cada persona mayor tiene una historia única, experiencias valiosas y una perspectiva del mundo que puede enriquecernos si sabemos escucharla adecuadamente». Pero fue durante su segunda semana cuando Nuria tuvo su primera experiencia verdaderamente transformadora. Le asignaron como compañía regular a Dolores Ruiz, una mujer de 83 años cuyo hijo había dejado de visitarla después de un conflicto relacionado con la venta de la casa familiar. «Dolores me recordó inmediatamente a ti, papá», me contó Nuria con voz emocionada, después de pasar toda una tarde escuchando las historias de la anciana. «Tiene esa misma dignidad silenciosa
esa forma elegante de hablar sobre sus desilusiones sin amargura excesiva. Y cuando me describió la última discusión con su hijo Miguel, sentí como si estuviera escuchando mi propia historia desde el otro lado. Las lágrimas en los ojos de Nuria, mientras me relataba esa experiencia, me confirmaron que mi estrategia estaba funcionando exactamente como había esperado. No se trataba de una lección teórica sobre respeto intergeneracional. Era una inmersión emocional directa en las consecuencias reales del abandono filial. ¿Sabes qué es lo que más me impactó?, continuó Nuria. Dolores me mostró fotografías de cuando Miguel era pequeño, de cumpleaños familiares, de vacaciones juntos. Era evidente el amor profundo que había existido entre ellos. Y ahora él la trata como si fuera una carga molesta que prefiere ignorar. Durante las siguientes semanas, observé cómo Nuria desarrollaba relaciones genuinas con varios beneficiarios de la fundación. Conoció a Antonio Vega, un ex profesor de matemáticas, cuya hija lo había internado en una residencia contra su voluntad. A Pilar Moreno, una viuda cuyo hijo único había emigrado a Argentina y nunca la llamaba. Y a Fernando López, un ex carpintero cuyos 3 hijos se peleaban por su pensión, pero ninguno tenía tiempo para visitarlo. Cada historia personal que Nuria escuchaba parecía añadir una nueva capa de comprensión a su proceso de crecimiento. No era solo que estuviera aprendiendo sobre las necesidades de las personas mayores. Estaba descubriendo aspectos de la naturaleza humana que había ignorado completamente durante su vida adulta. Papá, Fernando me contó ayer algo que me quedó grabado en el corazón. Me relató durante una de nuestras cenas semanales que habíamos restablecido como tradición familiar. Me dijo que lo que más le duele no es que sus hijos no le den dinero o regalos costosos. Lo que más le lastima es que cuando lo llaman por teléfono, siempre hablan con prisa, como si estuvieran cumpliendo un trámite obligatorio en lugar de conectar realmente con él. Sus palabras me tocaron profundamente porque reconocí en ellas un eco de mis propios sentimientos durante los meses anteriores a la crisis de Nochebuena. También yo había notado cómo las conversaciones con Nuria se habían vuelto cada vez más superficiales y apresuradas, como si mi papel en su vida se hubiera reducido a cumplir con expectativas sociales básicas. Fernando me preguntó cuántos años tenía mi padre y cómo era nuestra relación. Continuó Nuria con una sonrisa tímida pero genuina. Cuando le conté sobre la fundación y sobre mi proceso de aprendizaje, me dijo algo que jamás olvidaré. Qué suerte tiene tu padre de tener una hija que está dispuesta a crecer. Muchos de nosotros nos moriremos esperando esa oportunidad. El comentario de Fernando resumía perfectamente lo que yo había esperado lograr con mi estrategia. No había buscado humillar a Nuria ni hacerla sentir culpable de manera destructiva. Había querido crear las condiciones para que ella misma descubriera la importancia de valorar y respetar a las personas mayores, especialmente a aquellas que habían sacrificado mucho por su bienestar. Creo que estoy empezando a entender realmente lo que sentiste esa noche de Navidad, me confesó Nuria al final de nuestra conversación. Y también estoy empezando a entender por qué tu solución fue tan sabia. No me castigaste, me diste la oportunidad de convertirme en una mejor versión de mí misma. A mediados de febrero, recibí una llamada inesperada que me sorprendió gratamente. Era Emilio Castillo Ruiz, el padre de David, quien me solicitaba una reunión privada para hablar sobre un asunto que, según sus palabras, consideraba de suma importancia para ambas familias. Acordamos encontrarnos en el Café Central, un establecimiento tradicional del centro de Madrid que ambos conocíamos y que ofrecía la privacidad necesaria para una conversación seria. Llegué puntualmente a las 4 de la tarde y encontré a Emilio ya sentado en una mesa apartada, con expresión reflexiva y ligeramente nerviosa. «Marcos, gracias por acceder a verme», comenzó después de intercambiar saludos cordiales. «Necesitaba hablar contigo sobre lo que pasó en Nochebuena y sobre las extraordinarias medidas que has tomado desde entonces». Su tono era respetuoso y genuinamente interesado, muy diferente a la actitud distante que había mostrado durante nuestros encuentros familiares anteriores. Me senté frente a él con curiosidad, preguntándome qué había motivado esta iniciativa de acercamiento. «Te escucho, Emilio»,
¿Qué tienes en mente? Primero quiero pedirte disculpas, dijo con voz firme pero humilde. Estuve presente cuando Nuria te trató de esa manera tan irrespetuosa, y no intervine para defender tu dignidad. Me quedé callado por comodidad, por evitar conflictos, y eso fue cobarde de mi parte. Su confesión me conmovió, porque reconocí en ella una honestidad poco común entre personas de nuestra generación, acostumbradas a evitar confrontaciones emocionales directas. Emilio, aprecio tu sinceridad, pero no eres responsable del comportamiento de Nuria. Cada persona adulta debe hacerse cargo de sus propias acciones. Eso es cierto, asintió mientras removía lentamente el café que había pedido. Pero como padre de David y abuelo de los niños, siento que tengo una responsabilidad moral de promover relaciones familiares saludables. Y lo que presencié esa noche no fue saludable para nadie. Continuamos conversando durante más de una hora, explorando diferentes aspectos de las dinámicas familiares complejas que surgen cuando varias generaciones intentan convivir armónicamente. Emilio demostró tener una perspectiva madura y equilibrada sobre estos temas, muy diferente a la imagen superficial que me había formado de él durante nuestros encuentros previos. David me ha contado sobre la fundación que creaste, comentó en cierto momento. Y debo confesarte que quedé impresionado por la elegancia y la sabiduría de tu respuesta. No buscaste venganza ni castigo. Creaste una oportunidad de crecimiento genuino. ¿Has hablado con David sobre los progresos de Nuria en la fundación?, le pregunté, sintiendo curiosidad por conocer su perspectiva externa sobre la evolución de mi hija. Por supuesto. Está completamente transformada, Marcos. David me cuenta que llega a casa cada tarde con historias conmovedoras sobre las personas que está conociendo, con reflexiones profundas sobre el valor de la experiencia acumulada y con una gratitud renovada hacia ti que no había mostrado en años. Sus palabras me llenaron de satisfacción, pero también de una tranquilidad especial al saber que los cambios en Nuria eran lo suficientemente evidentes como para ser percibidos por observadores externos. Marcos, tengo una propuesta que espero consideres seriamente, continuó Emilio con renovada determinación. Me gustaría involucrarme como voluntario en tu fundación. Tengo tiempo libre, experiencia en gestión administrativa por mi carrera en banca, y sinceramente, creo que sería beneficioso para mí conectar con otros hombres de mi edad que están enfrentando desafíos similares. La propuesta me sorprendió completamente. No había anticipado que mi iniciativa personal pudiera generar este tipo de resonancia positiva en personas que inicialmente habían sido parte del problema. Emilio, esa es una oferta extraordinaria. ¿Qué tipo de contribución tienes en mente? Carmen Jiménez me explicó que necesitan ayuda con la organización de actividades recreativas para los beneficiarios. Tengo experiencia organizando eventos sociales en mi comunidad de jubilados y creo que podría aportar ideas frescas para hacer más dinámicas las tardes en la fundación. Durante los siguientes minutos discutimos las posibilidades prácticas de su participación. Emilio tenía conocimientos valiosos en áreas que efectivamente necesitábamos fortalecer: organización de torneos de cartas, excursiones grupales a museos y parques y talleres de memoria para personas en etapas iniciales de deterioro cognitivo. Hay algo más, Marcos, agregó cuando parecía que nuestra conversación estaba llegando a su fin. Quiero que sepas que tu ejemplo me ha hecho reflexionar sobre mi propia relación con David. Durante años he asumido que por ser mayor, tengo automáticamente derecho a ciertos privilegios y consideraciones, sin cuestionar si realmente me los he ganado a través del respeto mutuo. Su comentario revelaba un nivel de autoconciencia que no había esperado encontrar en él. La verdad es que después de presenciar tu dignidad durante la crisis de Nochebuena y después de ver la transformación extraordinaria que has logrado generar en Nuria, me doy cuenta de que yo también necesito crecer como persona y como familiar. Emilio, todos necesitamos crecer continuamente, independientemente de nuestra edad. Lo importante es mantener la humildad suficiente para reconocer cuándo tenemos oportunidades de mejorar. Exactamente. Y trabajar en tu fundación
me daría la posibilidad de aprender de personas que han vivido experiencias difíciles, pero que han mantenido su dignidad intacta, como tú lo hiciste. Cuando nos despedimos esa tarde, con el compromiso de que Emilio se integraría como voluntario durante las siguientes semanas, me sentí profundamente agradecido por el rumbo inesperado que habían tomado los acontecimientos. Mi respuesta a la humillación de Nochebuena no solo había transformado la relación con Nuria, había creado ondas expansivas de crecimiento personal que estaban alcanzando a personas que inicialmente habían sido espectadores pasivos del conflicto. Durante el mes de marzo, la dinámica familiar experimentó cambios profundos que superaron todas mis expectativas iniciales. David había comenzado a mostrar un interés genuino por el trabajo que Nuria realizaba en la fundación, y gradualmente se había involucrado como apoyo logístico durante los fines de semana, ayudando con el transporte de beneficiarios y la organización de actividades especiales. Una tarde de sábado, mientras observaba cómo David ayudaba a Fernando López a subir las escaleras del edificio de la fundación con paciencia infinita, me di cuenta de que mi yerno estaba experimentando su propia transformación silenciosa. Su trato hacia las personas mayores había evolucionado de la cortesía superficial hacia una consideración auténtica y respetuosa. «Marcos», me comentó David después de esa jornada, mientras caminábamos juntos hacia el aparcamiento, «tengo que confesarte algo que me ha estado rondando la mente durante semanas». Su tono serio captó inmediatamente mi atención completa. Desde que Nuria comenzó a trabajar en la fundación, nuestra relación matrimonial ha mejorado de maneras que no sabía que eran posibles. Es como si hubiera redescubierto aspectos de su personalidad que habían quedado enterrados bajo las responsabilidades y el estrés cotidiano. Me detuve bajo la luz de una farola para escucharlo con mayor atención, sintiendo curiosidad por conocer su perspectiva sobre los cambios que yo también había notado en mi hija. ¿Puedes explicarme específicamente qué diferencias has observado? Nuria llega a casa cada día con una energía completamente renovada, explicó David con evidente emoción. Ya no se queja constantemente sobre problemas menores o situaciones que están fuera de nuestro control. Habla con entusiasmo sobre las personas que está conociendo, sobre las historias que escucha, sobre las pequeñas victorias que logra cuando consigue hacer sonreír a alguien que llevaba semanas deprimido. Sus observaciones confirmaban lo que yo había intuido durante nuestras conversaciones familiares recientes. Nuria había recuperado una perspectiva vital más equilibrada y menos centrada en las frustraciones personales superficiales. Pero hay algo más profundo, continuó David mientras reanudábamos nuestro camino. Creo que por primera vez en años, Nuria siente que está contribuyendo a algo verdaderamente significativo. Su trabajo en consultoría de recursos humanos siempre fue profesionalmente exitoso, pero nunca le proporcionó esa sensación de propósito trascendental que encuentra cuando ayuda a Dolores a escribir cartas a sus nietos, o cuando enseña a Antonio a usar aplicaciones de videollamada para conectar con familiares lejanos. La profundidad de su análisis me impresionó gratamente. David había desarrollado una comprensión sofisticada sobre las necesidades emocionales y espirituales que motivan a las personas hacia la realización personal genuina. David, me alegra enormemente saber que los cambios en Nuria están fortaleciendo su matrimonio. Esa era una consecuencia que esperaba, pero no estaba completamente seguro de qué ocurriría. ¿Sabes qué es lo que más me ha sorprendido?, preguntó mientras abría las puertas de nuestros automóviles. Los niños también han notado la diferencia en su madre. Ya no los regaña con la misma frecuencia por comportamientos normales de su edad y ha empezado a contarles historias sobre los abuelos y bisabuelos que conoce en la fundación. Esta información me emocionó profundamente porque revelaba que mi estrategia estaba generando efectos positivos que se extendían hacia la tercera generación de nuestra familia. Ayer por la noche, continuó David, escuché a Nuria explicándole a nuestra hija de 8 años por qué es importante ser paciente y respetuosa con las personas mayores. Le contó sobre Fernando,
sobre cómo había sido carpintero durante 40 años y había construido casas hermosas para familias enteras. Le explicó que las personas mayores no son lentas o aburridas, simplemente han vivido tanto que tienen muchísimas historias y experiencias que compartir. Las palabras de David me transportaron a mis propios recuerdos de la infancia, cuando mis abuelos me relataban anécdotas sobre la guerra civil, sobre la reconstrucción del país, sobre tradiciones familiares que se remontaban a generaciones anteriores. Esas conversaciones habían moldeado profundamente mi comprensión del mundo y mi sentido de continuidad histórica. Marcos, quiero pedirte permiso para algo, dijo David con una expresión que mezclaba timidez y determinación. Me gustaría empezar a traer a los niños a la fundación ocasionalmente para que conozcan personalmente a algunos de los beneficiarios y puedan escuchar directamente sus historias. Su propuesta me llenó de entusiasmo inmediato. La idea de conectar a mis nietos con las personas mayores de la fundación representaba una oportunidad extraordinaria para transmitir valores intergeneracionales de manera natural y orgánica. David, esa es una idea maravillosa. Carmen Jiménez me ha comentado en varias ocasiones que muchos de nuestros beneficiarios extrañan profundamente el contacto con niños pequeños. Sería beneficioso para ambas partes. Perfecto. Pensaba organizar visitas cortas durante algunos sábados por la mañana, tal vez con actividades específicas como lectura de cuentos o juegos de mesa intergeneracionales. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, reflexioné sobre la cascada de transformaciones positivas que mi decisión inicial había desencadenado. Nuria había redescubierto su propósito y había fortalecido su matrimonio. David había desarrollado una sensibilidad nueva hacia las necesidades de las personas mayores. Emilio se había convertido en un aliado valioso para la fundación. Y ahora mis nietos tendrían la oportunidad de desarrollar desde temprana edad una apreciación genuina por la sabiduría y la experiencia de sus mayores. La elegancia de la situación me resultaba casi poética. Lo que había comenzado como una respuesta a la humillación personal se había transformado en una red expansiva de crecimiento familiar y comunitario que beneficiaba a docenas de personas de diferentes generaciones. Al cumplirse un año completo desde el inicio del programa de Nuria en la Fundación, en enero de 2025, decidí realizar una evaluación formal de su progreso junto con Carmen Jiménez y el resto del equipo coordinador. Los resultados superaron incluso mis expectativas más optimistas. Nuria se ha convertido en una de las voluntarias más queridas y efectivas que hemos tenido jamás, me informó Carmen durante nuestra reunión mensual en su oficina. Su capacidad para conectar emocionalmente con los beneficiarios es extraordinaria. Y su comprometimiento con el trabajo va mucho más allá de cumplir simplemente con las horas requeridas. Me mostró un archivo grueso lleno de comentarios y testimonios de las personas mayores que habían recibido atención directa de Nuria durante esos 12 meses. Las palabras de agradecimiento y cariño que había recopilado Carmen revelaban el impacto profundo que mi hija había logrado generar en vidas que habían estado marcadas por el abandono y la soledad. Mire este testimonio de Dolores Ruiz, dijo Carmen, señalando una carta escrita a mano con caligrafía temblorosa pero legible. Dice que Nuria no solo la acompaña y la escucha, la ha ayudado a reconciliarse por teléfono con su hijo Miguel después de 3 años sin comunicación. Logró convencer a Miguel de que visitara a su madre y ahora se ven cada 15 días. La noticia me conmovió profundamente porque representaba exactamente el tipo de sanación familiar que había esperado promover a través de la Fundación. Nuria no solo había crecido personalmente, había desarrollado habilidades reales para ayudar a otros a reparar relaciones dañadas. ¿Y qué me puede decir sobre su evolución emocional personal?, pregunté, buscando una evaluación más específica sobre los cambios internos que había observado en mi hija. Ha sido una transformación completa, don Marcos. Cuando comenzó el programa hace un año, era evidente que participaba principalmente por el compromiso que había asumido con usted. Cumplía con sus responsabilidades de manera correcta,
pero mantenía cierta distancia emocional con los beneficiarios. Carmen hizo una pausa para organizar algunos documentos adicionales antes de continuar con su análisis. Pero aproximadamente hacia el cuarto mes, algo cambió fundamentalmente en su actitud. Comenzó a quedarse tiempo extra sin que nadie se lo pidiera, a llevar pequeños regalos personales para los residentes, a organizar celebraciones espontáneas para cumpleaños o fechas especiales. Se convirtió en alguien genuinamente preocupada por el bienestar integral de cada persona. Sus observaciones confirmaban lo que yo había notado durante nuestras conversaciones familiares. Nuria había dejado de hablar sobre la fundación como un trabajo obligatorio y había comenzado a referirse a los beneficiarios como mis abuelos adoptivos y mis amigos especiales. Carmen, ¿cree usted que Nuria está preparada para completar exitosamente el segundo año del programa? Sin ninguna duda. De hecho, me atrevo a decir que cuando termine el periodo obligatorio, va a ser muy difícil convencerla de que se retire completamente. Ha encontrado aquí una vocación auténtica que va mucho más allá de recuperar su herencia. Esas palabras me llenaron de una satisfacción paternal profunda que no había experimentado en muchísimos años. Mi estrategia no solo había funcionado como método educativo, había despertado en Nuria capacidades y intereses que probablemente permanecían dormidos desde su juventud. Esa misma tarde decidí hacer una visita sorpresa a la fundación para observar directamente el trabajo de Nuria sin que ella supiera que estaba siendo evaluada. Llegué alrededor de las 4, cuando sabía que ella estaría dirigiendo el taller semanal de escritura de memorias con un grupo de 8 beneficiarios regulares. Me ubiqué discretamente en el pasillo adyacente a la sala principal, desde donde podía escuchar y ocasionalmente observar la sesión sin interrumpir la dinámica natural del grupo. «Pilar», escuché la voz de Nuria con un tono cálido y paciente. «Cuéntanos sobre esa receta de gazpacho que mencionaste la semana pasada. Fernando dice que su esposa hacía uno similar en Córdoba». Durante la siguiente hora, observé cómo Nuria facilitaba conversaciones entre personas que habían llegado a la fundación sintiéndose invisibles y olvidadas. Su habilidad para encontrar conexiones entre las experiencias de diferentes beneficiarios, para hacer que cada persona se sintiera escuchada y valorada, revelaba una sensibilidad social que había desarrollado específicamente a través de este trabajo. «Antonio», la escuché decir en otro momento, «ayer estuve pensando en lo que nos contaste sobre tus años como profesor. ¿Te gustaría ayudarme a organizar una pequeña clase de matemáticas básicas para algunos de los nietos que visitan la fundación? Creo que sería maravilloso que pudieran aprender de alguien con tu experiencia». La propuesta de Nuria demostró cómo había logrado integrar creativamente diferentes aspectos del programa. El aprovechamiento de las habilidades profesionales de los beneficiarios, la conexión intergeneracional con los niños visitantes y la creación de oportunidades para que las personas mayores se sintieran útiles y respetadas. Cuando la sesión terminó, permanecí oculto mientras observaba cómo Nuria se despedía individualmente de cada participante, recordando detalles específicos sobre sus vidas, preguntando por familiares o situaciones particulares que habían mencionado en encuentros anteriores. «Dolores, no te olvides de llamar a Miguel mañana», le recordó con afecto genuino. «Y si necesitas ayuda para preparar lo que le vas a decir, podemos practicar juntas antes de que te vayas». Mientras caminaba hacia mi automóvil esa tarde, me sentí invadido por una emoción compleja que mezclaba orgullo paternal, gratitud por el rumbo que habían tomado los acontecimientos y una profunda admiración por la mujer en que se había convertido mi hija a través de esta experiencia transformadora. El contraste entre la Nuria que me había humillado en Nochebuena y la Nuria que acababa de presenciar, trabajando con dedicación amorosa, era tan marcado que parecía tratarse de dos personas completamente diferentes. El 24 de diciembre de 2024 marcó exactamente 2 años desde aquella Nochebuena que había cambiado nuestras vidas para siempre. Nuria había completado oficialmente sus 24 meses de servicio voluntario en la fundación apenas una semana antes.
superando todas las evaluaciones con calificaciones excepcionales que reflejaban no solo su dedicación profesional, sino su genuina transformación personal. Esa mañana, mientras me preparaba para la celebración navideña que Nuria había organizado meticulosamente, recibí una llamada que me llenó de emoción anticipada. «Papá», me dijo con una voz que vibraba de entusiasmo contenido, «tengo una sorpresa especial preparada para esta noche, algo que creo que te va a emocionar muchísimo. ¿Puedes darme alguna pista?», le pregunté con curiosidad paternal. «Solo puedo adelantarte que involucra a algunas personas muy especiales que han estado esperando esta oportunidad durante meses. Y papá, asegúrate de llegar puntual. La celebración comenzará exactamente a las 7. Cuando llegué a casa de Nuria esa tarde, llevando conmigo los regalos navideños y una botella del mismo vino reserva que había intentado compartir 2 años atrás, me encontré con una escena que superó todas mis expectativas posibles. El salón había sido decorado no solo con adornos navideños tradicionales, sino con fotografías y dibujos realizados por los beneficiarios de la fundación. En las paredes colgaban retratos que los niños del barrio habían hecho de sus abuelos adoptivos, y sobre la mesa principal se exhibía un álbum de recuerdos que documentaba los momentos más significativos de los 2 años de trabajo de Nuria. Pero lo que realmente me conmovió hasta las lágrimas fue descubrir que Dolores Ruiz, Fernando López, Antonio Vega y otros 6 beneficiarios de la fundación estaban presentes como invitados de honor, sentados cómodamente en sillas que habían sido especialmente dispuestas para garantizar su comodidad. «Marcos», me saludó Dolores con una sonrisa radiante, «Nuria nos ha contado tanto sobre usted durante estos 2 años que sentimos que ya lo conocemos como a un hijo». Fernando se acercó cojeando ligeramente con su bastón, pero con una expresión de alegría que iluminaba completamente su rostro arrugado. «Don Marcos, su hija es un ángel enviado del cielo. Nos ha devuelto la esperanza de que todavía existen jóvenes que valoran y respetan a los mayores». Mientras saludaba uno por uno a estos invitados extraordinarios, Nuria apareció desde la cocina, vestida con un elegante vestido azul marino, cargando una bandeja con copas de champán y una expresión de felicidad pura que no había visto en su rostro desde su infancia. «Papá», me dijo acercándose con pasos decididos, «quiero pedirte perdón públicamente, delante de las personas que más han influido en mi crecimiento durante estos 2 años». El silencio que siguió fue cargado de expectación y emoción contenida. Todos los presentes, incluidos David, Emilio y mis nietos, dirigieron su atención completamente hacia Nuria mientras ella tomaba mi mano derecha entre las suyas. «Hace exactamente 2 años, en esta misma sala, te traté de una manera imperdonable. Te falté el respeto, te humillé delante de la familia y demostré una falta de gratitud y consideración que todavía me avergüenza profundamente». Sus palabras fueron pronunciadas con una claridad y sinceridad que revelaban meses de reflexión y crecimiento interno. Pero lo que no sabía en ese momento era que tu respuesta a mi comportamiento sería el regalo más valioso que podrías haberme dado jamás. No me castigaste con resentimiento o venganza, me ofreciste la oportunidad de convertirme en una mejor versión de mí misma. Antonio Vega, desde su silla, asintió vigorosamente con la cabeza, mientras sus ojos se humedecían de emoción. «A través del trabajo en la Fundación Dignidad de los Abuelos», continuó Nuria, «he aprendido que el respeto hacia las personas mayores no es solo una cortesía social, es el reconocimiento de la sabiduría acumulada, de las luchas superadas y del amor incondicional que nos han brindado durante décadas». David se acercó para ponerse al lado de su esposa, colocando una mano protectora sobre su hombro en un gesto de apoyo emocional. «Papá, durante estos 2 años he tenido el privilegio de conocer las historias de Dolores, Fernando, Antonio, Pilar y tantas otras personas extraordinarias que me han enseñado sobre la dignidad, la perseverancia y la importancia de mantener la esperanza aún en las circunstancias más difíciles». Dolores se secó discretamente una lágrima mientras sonreía con ternura maternal hacia Nuria. «He aprendido que cuidar a las personas mayores no es un sacrificio o una obligación pesada.
Es un honor que nos permite conectar con la historia viva de nuestras comunidades y familias. Nuria hizo una pausa para tomar aliento antes de continuar con la parte más emotiva de su discurso. Por eso, papá, quiero que sepas que aunque ya he completado oficialmente los requisitos para recuperar mi herencia, he decidido continuar trabajando en la fundación de manera permanente. No por obligación, sino porque he descubierto allí mi verdadera vocación. La revelación me impactó con una intensidad emocional que no había anticipado. Durante meses había esperado este momento de reconciliación, pero nunca había imaginado que Nuria elegiría voluntariamente continuar con el trabajo más allá del periodo requerido. Y hay algo más, agregó con una sonrisa traviesa que me recordó a la niña alegre que había sido décadas atrás. David y yo hemos decidido donar la mitad de mi herencia recuperada para expandir los programas de la fundación. Queremos crear un centro de día especializado donde personas como Dolores, Fernando y Antonio puedan socializar regularmente y recibir atención médica básica. El aplauso espontáneo que surgió de todos los presentes llenó el salón de una calidez emocional que transformó completamente la atmósfera de la celebración navideña. Han transcurrido 6 meses desde aquella Navidad memorable de 2024, y mientras escribo estas líneas en mi apartamento una tranquila tarde de junio, no puedo evitar maravillarme por el extraordinario viaje que comenzó con una humillación y se transformó en la experiencia más enriquecedora de mi vida. La Fundación Dignidad de los Abuelos ha crecido exponencialmente desde su creación inicial. Lo que comenzó como mi respuesta personal a una crisis familiar se ha convertido en una institución reconocida que actualmente beneficia a más de 200 personas mayores en toda la Comunidad de Madrid. Carmen Jiménez me informó la semana pasada que hemos recibido solicitudes de réplica del modelo en Barcelona, Valencia y Sevilla. Nuria no solo cumplió su promesa de continuar trabajando permanentemente en la fundación, sino que ha asumido el cargo de directora de programas intergeneracionales, una posición que ella misma diseñó para expandir las actividades que conectan niños, jóvenes, adultos y personas mayores de manera natural y beneficiosa para todos los involucrados. Papá, me comentó durante nuestra cena semanal el martes pasado, creo que finalmente he encontrado el propósito de mi vida. Cada mañana me levanto emocionada por las posibilidades del día, por las historias que voy a escuchar.